Ahora vamos a hacer un repaso de anemia de células falciformes. Esto lo vimos de forma súper extensa en el video anterior y en videos por separados. Ahorita nada más va a ser un repaso. Entonces, anemia de células falciformes, esto se va a dar porque tenemos una mutación en el gen que codifica para la cadena beta de la hemoglobina, en donde está hace que en la posición 6, el aminoácido número 6 de la cadena beta de la hemoglobina, en lugar de que tengamos glutamato, vamos a tener valina. Glutamato es un aminoácido hidrofílico, valina es un aminoácido hidrofóbico. Y esto va a hacer que cambie la configuración o digamos la estructura secundaria de la proteína, en este caso la cadena beta. Y entonces vamos a tener, aquí está la hemoglobina, digamos esta es hemoglobina A, que es la hemoglobina normal que la mayoría de los adultos tenemos en grandes cantidades, como el 90% de la hemoglobina que tenemos es de hemoglobina A, que contiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero cuando tenemos que la cadena beta tiene una sustitución por valina, esto hace que tengamos una alteración de la configuración de la cadena beta, y entonces cuando se unen las cadenas betas con las cadenas alfa tenemos una estructura anómala de la hemoglobina, y esto va a terminar con polimerización de la hemoglobina. Esto es, generalmente las cadenas beta se empiezan a acumular o a unir entre sí, y tenemos lo que se llama hemoglobina S, que hemoglobina S vamos a pensarlo como es la hemoglobina A, solo que con la cadena beta, en lugar de que tengamos glutamato, tenemos valina. Básicamente esa es la hemoglobina S, que está polimerizada. Entonces, por eso se va a dar, porque el paciente tiene una mutación en el gen que codifica para la cadena beta, en donde vamos a tener sustitución de glutamato por valina en la posición 6. Y los pacientes pueden ser homocigotos, o sea, que sus 2 cromosomas, materno y paterno, están mutados, o heterocigotos, en donde solamente un cromosoma está mutado. Esta es una enfermedad autosómico recesiva, o sea, que se necesita que el paciente tenga los 2 cromosomas mutados para decir que el paciente tiene anemia de células falciformes o para que desarrolle anemia de células falciformes. Los heterocigotos, estos generalmente no tienen complicaciones. Estos son portadores de la enfermedad, o digamos estos tienen rasgos o trazos de células falciformes, pero como tal anemia de células falciformes son los homocigotos. Y más o menos el 8% de los pacientes afroamericanos son portadores para anemia de células falciformes. Ahora, esto lo que va a hacer es, ya vimos que tenemos polimerización de la hemoglobina, y esta va a hacer que tengamos glóbulos rojos en lugar de que tengamos una configuración así de glóbulo rojo, como un torus. Vamos a tener glóbulos rojos como así, que son drepanocitos. Y esto es porque la hemoglobina se está polimerizando. Y esto hace 2 cosas. Por un lado vamos a tener hemólisis de los glóbulos rojos, y por otro lado vamos a tener la crisis vasoclusiva, que esto es, los drepanocitos van a ocluir los capilares. Y si ocluyen los capilares vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo a los órganos. Entonces vamos a tener o datos de hemólisis o crisis vasoclusiva. Entonces ya más adelante vemos cómo se presenta esto. Diagnóstico de anemia de células falciformes. Este es el mejor estudio inicial, es hacer una biometría hemática y un frotis de sangre. En la biometría hemática podemos encontrar anemia, el volumen corpuscular medio generalmente es normal, o sea de 80 a 100 femtolitros. Vamos a tener aumento de reticulocitos, porque son pacientes que tienen hemólisis, y la compensación es aumentar los reticulocitos, generalmente de 10 a 20%. En el frotis de sangre vamos a encontrar los drepanocitos, y también vamos a encontrar cuerpos de Howell-Jolly, que ya en videos anteriores vimos cuáles son los cuerpos de Howell-Jolly. Y vamos a encontrar células Diana o target cell, a veces, rara vez, pero a veces las encontramos. El estudio más acertado es hacer una electroforesis de hemoglobina, en donde vamos a encontrar el tipo de hemoglobina que tenemos y la cantidad de hemoglobina que tenemos. Esto es pacientes que son heterocigotos,
pacientes que son heterocigotos, vamos a tener como 55% de hemoglobina A, 43% de hemoglobina S y 2% de hemoglobina A2. Los homocigotos van a tener 90% de hemoglobina S, como 8% de hemoglobina fetal y 2% de hemoglobina A2. Y esto lo vamos a encontrar en la electroforesis. Esto también distingue si es homocigoto o heterocigoto, porque hay otras pruebas como es la prueba de metabisulfito de sodio, en donde esto puede ver células falciformes o drepanocitos. Con esta prueba encontramos drepanocitos, pero esta prueba no distingue entre heterocigotos y homocigotos. Entonces, ese es de diagnóstico per se de la enfermedad. Ahora, cuadro clínico es, ya vemos que el paciente se puede presentar con la hemólisis, de hecho lo voy a poner aquí, se puede presentar con los datos de hemólisis, que esto es hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. Hemólisis intravascular es, vamos a tener disminución de la lactoglobina y aumento de la lactato deshidrogenasa. Hemólisis extravascular, vamos a tener aumento de bilirrubina indirecta y entonces el paciente se va a presentar con ictericia. Podemos tener riesgo de colelitiasis y pues ya sabemos que colelitiasis tiene complicaciones como colecistitis aguda o pancreatitis biliar, por ejemplo. Y también vamos a tener al inicio de la enfermedad hepatoesplenomegalia, porque es principalmente el vaso y el hígado, pero más que nada el vaso, los que hacen la hemólisis extravascular de los glóbulos rojos. Entonces, por un lado se presentan así, y pues esto es una anemia hemolítica. Entonces se van a presentar con anemia. Y la otra es la crisis vasoclusiva. Podemos tener oclusión de los capilares que irrigan al sistema nervioso central, en donde el paciente se va a presentar con evento cerebrovascular. Podemos tener infarto de la retina por oclusión de los vasos de la retina, que se presenta con trastornos visuales. Podemos tener obstrucción del plexo prostático, en donde el paciente se va a presentar con priapismo. Podemos tener oclusión de los vasos que irrigan la piel. En parte podemos tener úlceras en la piel. También podemos tener oclusión de los vasos que irrigan a los huesos. Y esto se puede presentar como forma crónica y forma aguda. La forma crónica se presenta con necrosis avascular del hueso. La necrosis avascular del hueso generalmente es de la cabeza del fémur. Y esto lo diagnosticamos como primer o mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer en un paciente que sospechamos que tiene necrosis avascular del hueso es una radiografía de hueso. Pero la prueba definitiva, o sea, el estudio más acertado, es hacer una resonancia magnética. La forma aguda es que el paciente va a venir con dactilitis. Dactilitis que básicamente es inflamación de los dedos. Inflamación de los dedos por isquemia de los huesos. También el paciente puede tener infarto del vaso, en donde el paciente finalmente va a desarrollar autoesplenectomía, que esto básicamente no va a tener función del vaso. Entonces al principio tiene hepatoesplenomegalia, pero finalmente va a tener autoesplenectomía, que es que ya no le va a funcionar el vaso. También vamos a tener, si ya no funciona el vaso, si tenemos autoesplenectomía, el paciente tiene riesgo de tener infecciones con microorganismos que contienen cápsula, como es, por ejemplo, neumococo o Neisseria meningitidis o Haemophilus influenza. Y entonces a estos pacientes hay que vacunarlos. También el paciente se puede presentar con necrosis papilar renal por infarto de la médula renal, y esto se presenta con hematuria macroscópica si es un paciente homocigoto. Si es un paciente heterocigoto se presenta con hematuria microscópica, el heterocigoto. Y el heterocigoto no tiene ninguna de las otras presentaciones. El heterocigoto solo tiene la necrosis papilar renal, que se presenta con hematuria microscópica, y
puede tener infección de vías urinarias recurrente, pero esto es lo único con lo que se presenta el heterocigoto. Todo lo demás es del homocigoto. Y también podemos tener síndrome de tórax agudo, que es cuando tenemos oclusión de la circulación pulmonar, en donde el paciente puede tener infarto y o infección del pulmón, y eso se presenta con dolor pleurítico, con fiebre, con disnea, hipoxia, y clásicamente esto es indistinguible de un paciente que viene con neumonía. Se presenta igual a un paciente que viene con neumonía, solo que esto es infarto pulmonar. Y para diagnóstico de síndrome de tórax agudo, pues vamos a hacer una gasometría, hacemos radiografía de tórax. También a todo paciente que viene con anemia de células falciformes y viene con fiebre, tenemos que hacer un examen general de orina, cultivos de sangre y la radiografía de tórax. Y pues también tenemos que diagnosticar en un paciente que sospechamos que tiene síndrome de tórax agudo, tenemos que diagnosticar anemia de células falciformes. Y para eso pedimos biometría hemática y frotis de sangre. Entonces, cuadro clínico y complicaciones es así. El paciente puede tener riesgo de osteomielitis, que generalmente se va a dar con Staphylococcus aureus, como siempre, es la causa más común. Staphylococcus aureus es la causa más común de osteomielitis en todos los pacientes, incluyendo los pacientes con anemia de células falciformes. Pero la segunda causa más común es que esté por salmonela, que es un microorganismo que contiene cápsula. Ahora, factores que predisponen a la crisis vasoclusiva. La crisis vasoclusiva es los drepanocytos ocluyen los vasos sanguíneos. Aquí está un capilar y cuando pasa por aquí el drepanocito se ocluye el capilar. Esto generalmente se presenta en pacientes que tienen acidosis o pacientes que están en temperaturas bajas, o sea, temperaturas frías, o pacientes que están deshidratados. Entonces, generalmente es aquí cuando las células están más en esta configuración, como forma de drepanocitos, y es así como se presentan más las crisis vasoclusivas, cuando el paciente tiene alguna de estas condiciones. Ahora, tratamiento. Entonces, tratamiento es tratamiento crónico y tratamiento agudo. Entonces, tratamiento crónico es al paciente que darle suplemento de folato, porque son pacientes que están produciendo reticulocitos, entonces hay que dar suplemento de folato. A estos pacientes hay que darles hidroxiurea, porque la hidroxiurea disminuye el riesgo de que el paciente vuelva a tener una crisis vasoclusiva. La hidroxiurea la vamos a dar cuando el paciente tiene más de 3 crisis vasoclusivas en un año, y la vamos a dar hasta que la hemoglobina fetal llegue a ser como 10 a 15%. La hidroxiurea aumenta la hemoglobina fetal. Y cuando la hemoglobina fetal esté en este rango, dejamos de dar hidroxiurea. Ahora hay que tener cuidado porque la hidroxiurea hace mielosupresión, hace una disminución de la producción de leucocitos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene leucopenia, hay que tener cuidado y pues a estos pacientes no les aumentaremos la dosis de hidroxiurea. También vamos a dar Polexotor, que también disminuye la polimerización de la hemoglobina, y vamos a dar Crizanlizumab IgG, que es un anticuerpo monoclonal. Eso es tratamiento crónico. Tenemos que dar vacuna para el neumococo, vacuna para Neisseria meningitidis, vacuna para Haemophilus influenza, porque los pacientes tienen riesgo de tener infecciones con microorganismos encapsulados. Y de tratamiento agudo, es el paciente cuando viene con la crisis vasoclusiva, hay que hidratar al paciente con solución salina normal. Si viene con síndrome de tórax agudo, vamos a dar oxígeno. Cualquier paciente que viene con fiebre, tenemos que dar antibióticos, como es ciprofloxacino o levofloxacino o ceftriaxona. Y también a los pacientes les vamos a hacer transfusión. Entonces, este es tratamiento de la crisis aguda. Y otras complicaciones que podemos tener es el paciente puede tener infección con el parvovirus B19,
en donde el paciente va a desarrollar crisis aplástica, o el paciente puede tener secuestración esplénica, que es cuando el vaso agarra mucha sangre, que el paciente puede tener hipovolemia. Las dos se van a presentar como una disminución del hematocrito, pero la secuestración esplénica tiene niveles normales o aumentados de reticulocitos y la crisis aplásica tiene disminución de los reticulocitos, porque la infección con parvovirus B19 impide la proliferación de los pronormoblastos, que son los precursores de los eritrocitos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.